Figuras literarias destacadas en el centro este de Europa y al otro lado del charco. Hugo Ball fue autor y poeta alemán considerado como el primer fundador y una de las figuras principales del movimiento artístico antiarte llamado dadaísmo, con la obra Dada Manifiesto de 1916. Heinrich Ball fue escritor alemán y figura emblemática de la literatura alemana de posguerra, también llamada literatura de escombro. En 1972 recibió el Premio Nobel de Literatura. Su obra, Billar a las 9:30 de 1959. Hay que decir que ambas figuras son totalmente distintas en el tiempo literario del arte, primeramente porque uno perteneció más al primer tercio del siglo XX y el otro fue ya posterior a la posguerra más o menos alemana, y más hay que decir porque Alemania estuvo en las dos guerras mundiales. François Villon fue poeta francés del siglo XV. Su obra, La balada de los ahorcados, escrita cuando esperaba su ejecución en la horca, y bueno, pocos datos de su biografía, aunque bueno, se dice que era una figura marginal en el mundo del arte literario. Vamos hacia el este de Europa, con la figura de Isaac Babel, que fue escritor, dramaturgo y periodista soviético que ganó fama internacional durante la década de 1930, aunque fue detenido, torturado y ejecutado durante la Gran Purga de Stalin. Su obra es Relatos de Odessa de 1924. Por cierto, él nació en Ucrania, en Odessa. Lo que pasa es que, bueno, yo lo digo porque tengo claro de historia, Ucrania era también parte del Imperio Ruso. Hasta hace muy poquito, más o menos 3 décadas, no consiguió la independencia Ucrania. Y hoy en día, desgraciadamente, está invadida por Rusia, mm, por eh, los temas expansionistas y políticos de el Kremlin. Y de Ucrania dio un salto hacia República Checa, con Milan Kundera. Fue escritor de novelas y cuentos, dramaturgo, ensayista y poeta checo. Desde 1975 residió con su esposa en Francia, cuya nacionalidad le fue otorgada en 1981 por el gobierno de Mitterrand. Luego, el régimen comunista de su país le despojará de la suya, con motivo de la obra El libro de la risa y el olvido de 1978. Por cierto, una figura además muy conocida en República Checa, también en Europa. Es verdad que no tan conocida como Kafka, que Kafka fue una de las figuras más conocidas en República Checa, pero que dejó un legado muy importante en toda la literatura checa. Y bueno, aparte también luego su residencia en Francia, pues, más o menos fue entre República Checa y Francia. Me voy un poco más hacia arriba, hacia Dinamarca, con la figura de Isaac Dinesen, que fue escritora danesa con la obra Cuentos de invierno, de 1942. Por cierto, una figura que en Europa es muy conocida, en su país también, pero que si hablas en España de una de las figuras además más importantes en el mundo femenino eh, del siglo XX, aquí en nuestro país no es de las más conocidas. Hay que decir que dejó un legado muy importante no solo en Dinamarca, en Europa. España, desgraciadamente, pues no ha sido tan conocida. El camino va hacia las islas, con Alfred Douglas, que fue escritor y poeta británico, conocido por haber sido el amante de Oscar Wilde, una de las figuras literarias más destacadas de Gran Bretaña, y la obra de Alfred Douglas fue Oscar Wilde y yo, que se publicó en 1925. El viaje continúa hacia el otro lado del charco, hacia América, Estados Unidos, con figuras tan importantes y conocidas, no solo en el país americano, sino también en el mundo anglosajón y en Europa. Desgraciadamente en España no son tan conocidas. Paul Bowles fue escritor, compositor y viajero estadounidense con la obra Paul Bowles Music de 1995. Thomas Wolfe fue escritor estadounidense del siglo XX, escribió 4 novelas largas, muchos cuentos, poesía, obras dramáticas y fragmentos de novelas. Su prosa destila poesía, es muy descriptiva, con argumentos en gran parte basados de su vida, con la obra Del tiempo y el río de 1935. Tom Wolfe
Fue escritor y periodista estadounidense, uno de los padres del nuevo periodismo, con la obra La palabra pintada de 1975. John Kennedy Toole fue novelista estadounidense con la obra La conjura de los necios de 1980 y con la obra La conjura de los necios ganó el premio Pulitzer en ficción en 1981. Es decir, que lo ganó ya el hombre póstumamente porque el hombre se suicidó porque vio que no se publicaron bueno, pues sus libros y las obras que él iba realizando. Es decir, murió muy joven, alrededor de unos 31 años. Desgraciadamente para el mundo anglosajón se perdió una de las figuras más importantes porque Kennedy Toole destacó mucho en el mundo anglosajón y dejó un legado en toda la cultura anglosajona muy destacado. Continúa en el otro lado del charco occidental con las figuras Erskine Cantwell, que fue escritor estadounidense con la obra Un muchacho en Georgia de 1947. Truman Capote fue novelista, dramaturgo, guionista y actor estadounidense con la obra Sangre Fría de 1965. Figuras además que han dejado un legado en la cultura anglosajona de lo más destacado, que desgraciadamente los literatos que he nombrado de Estados Unidos en Europa son muy importantes y conocidos, pero que en España desgraciadamente no hay mucho conocimiento sobre estas grandes figuras anglosajonas. Y de Estados Unidos me traslado de nuevo a Europa, con la figura Günter Grass, que fue escritor y artista alemán, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999 con la obra El gato y el ratón de 1961. Figuras además muy importantes a nivel europeo, en España desgraciadamente muy poco. Günter Grass es una de las figuras más conocidas no solo en Alemania, también en Europa. En nuestro país es pues no tan conocida porque la gran mayoría de las figuras son de índole, sobre todo francés, parte, pero de índole eh, también es el norte de Europa, centro Europa, Alemania, Dinamarca o Estados Unidos y Gran Bretaña también. Es decir, muchas de las figuras están relacionadas con el mundo anglosajón y otras pues con el mundo occidental, pero no tanto en España. No tanto en España, sobre todo porque no son tan conocidas en nuestro país. Es verdad que algunas sí que lo son, pero no todas. Finalizo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo relacionado con el recorrido al final histórico en Europa y Estados Unidos, es decir, Europa y América, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.